Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Nos encontramos en nuestra cuarta y última clase de Teología del Antiguo Testamento, parte 2. Voy a comenzar hoy con un repaso general de lo que vimos la clase anterior, por la continuidad que hay en estos temas. Por eso la diapositiva que tenemos hoy dice Teología del Antiguo Testamento 2, clase 3, repaso. No estamos en la clase 3, estamos en la clase 4, pero voy a comenzar con este repaso que creo que es muy importante. Voy a ir bastante rápido, como es mi costumbre, pero viendo la continuidad entre las dos clases, voy a hacer este repaso, que generalmente hago de forma mucho más corta, pues voy a extenderme un poquito más. Si ustedes recuerdan bien, nuestra primera clase vimos la ley de Dios y la sabiduría, cómo se relacionaban. En nuestra segunda clase vimos la antropología y el pecado desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Vimos algunos términos que se utilizaban para hablar de la corrupción del hombre y vimos que la respuesta al pecado del hombre se encontraba en la soberanía de Dios. En nuestra tercera clase, que fue la anterior, vimos la soberanía de Dios en la primera parte. También hablé como forma preliminar al estudio de la soberanía de Dios, hablé sobre quién era Dios. Vimos que Dios era un Dios viviente, en contraposición a la idolatría, por ejemplo, y puse varios ejemplos sobre la idolatría. Me extendí un poquito en ese tema porque es un tema muy actual, sobre todo incluso dentro del mundo cristiano. Y hoy, en nuestra cuarta clase, voy a continuar el tema de la soberanía de Dios y a finiquitarlo ya de una vez por todas, pero ciertamente les aconsejo que continúen estudiando este tema, que es ciertamente difícil. No todos los teólogos ven este tema de la forma como yo se los estoy enseñando. Tengo que hacer la declaración de una vez. Van a encontrar teólogos que les van a decir cosas diferentes a lo que yo les he enseñado aquí. Y les aconsejo es que lean la Biblia y hagan ejercicio hermenéutico por ustedes mismos. Lean la Biblia e interpreten ustedes mismos. Van a llegar, con la ayuda del Espíritu Santo, a las conclusiones correctas. Bien, en nuestro repaso, voy a hacerlo rápido, de nuestra clase anterior. ¿Cómo manifestó Dios su elección? Esa es la elección por Dios sobre individuos. Nosotros hemos visto cómo se había manifestado Dios como el Dios que elegía en el Antiguo Testamento. Él fue el Dios que hizo un pacto con Abraham y le dijo: tu simiente será tal y tal. También fue el mismo Dios que ratificó ese mismo pacto con los otros profetas, con los otros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La forma del pacto, que vamos a verla hoy, van a darse cuenta que es exactamente la misma, pero tiene pequeñas variaciones en diferentes partes cada vez que Dios vuelva a ratificar su pacto. El pacto es uno solo. Si mal no estoy, en sus clases de la autorrevelación de Dios hubo un pasaje que ustedes vieron donde se decía que el pacto de Dios se revelaba a los humildes. Cuando en ese versículo se utiliza la palabra pacto, está refiriéndose a algo que trasciende una parte específica del Antiguo Testamento. El pacto es una unidad en el Antiguo Testamento. El pacto es algo que continúa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo voy a tratar yo el pacto el día de hoy? Lo estoy tratando dentro del tema de elección, porque el pacto es específicamente el propósito que Dios tiene para aquellos que le pertenecen. Entonces hoy vamos a ver específicamente cómo Dios interactúa con sus hijos. Si bien en la clase anterior vimos cómo Dios interactúa más de forma general con el mundo en general y cuál era la revelación de la justicia de Dios hacia los no cristianos, hoy voy a concentrarme bien es en qué hace Dios con sus hijos. Nosotros somos sus hijos, ¿ok? ¿Qué espera Dios de nosotros? Esa es la pregunta que voy a responder básicamente hoy. ¿Qué espera? Espera que cumplamos el pacto. ¿Y qué es eso? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a hacer el repaso. ¿Cómo manifestó Dios su elección? Irrumpiendo en la vida cotidiana. Ahí tenemos estos versículos que los utilicé la vez pasada. Utilicé 4 relatos básicos del Antiguo Testamento. Utilicé el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3. Utilicé el llamamiento de Oseas, el llamamiento de Isaías en el capítulo 6 y el de Ezequiel. Y de hecho solo alcancé a mencionarlos y fui bastante rápido por ellos, por eso los quiero repasar. ¿Cómo manifestó Dios su elección en la vida de estos hombres electos? Dios los eligió con un propósito. Si ustedes le preguntaran al pueblo de Israel en ese entonces: ¿y ustedes quiénes son? Los israelitas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su identidad? Ellos les iban a responder a ustedes: nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos cristianos dan esa respuesta hoy en día? Ninguno, no muchos, a lo menos.
¿Por qué el pueblo de Israel tenía una conciencia de ser el pueblo de Dios y por qué lo manifestaban todo el tiempo? De hecho, ¿cuál fue el problema que se le armó a Jesucristo cuando vino a la tierra a la hora de confrontar a los judíos? Que ellos le dijeron, si nuestro padre es Abraham, nosotros somos el pueblo electo de Dios. Ellos tomaron esa elección que Dios había hecho de ellos y se enaltecieron ellos mismos, el pecado del orgullo. Entonces, la doctrina de la elección divina debe llevar al ser humano a ser humilde, no orgulloso. Si el ser humano no entiende bien la doctrina de la elección de Dios, lo conduce al orgullo. Pero si entiende correctamente la doctrina de la elección divina, debe conducirlo a un espíritu humilde, donde uno diga, no soy yo, es Él. Ahora, eso debería ser lo que sucediera, debería ser, no es lo que vemos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y Pablo habla mucho, por ejemplo, de la elección, y esas cosas vamos a tocarlas mucho mejor en nuestro curso sobre teología del Nuevo Testamento más adelante. Pero entonces, puede responder 4 preguntas en la forma de repaso. ¿Cómo manifestó Dios su elección? ¿Qué comunicó Dios en su elección? ¿Cómo reaccionó el hombre a la elección de Dios? ¿Y qué aprendemos nosotros con esto? Si no prestan mucha atención de pronto a las 3 primeras preguntas, quiero que presten mucha atención a la cuarta. ¿Qué aprendemos con esto? Debo recordarles como siempre, la teología no es algo que uno haga, como dicen algunos escritores que he leído, en una torre de marfil. Es decir, tú no haces la teología sentado en un sillón, en una torre por ahí alejado, mirando el cielo y diciendo, oh, yo voy a conocer a Dios mediante el conocimiento de la naturaleza simplemente. No se puede hacer. Por eso el primer tema que tocamos en teología del Antiguo Testamento fue autorrevelación de Dios. Es decir, cómo Dios condesciende con el hombre y se da a conocer a él. Ahora, cuando nosotros utilizamos la palabra elección, ¿qué significa eso? Significa que Dios toma decisiones. Dios es un Dios que toma decisiones. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la gente entonces tiene tanta rabia contra esta doctrina? ¿Por qué? Porque, y esta respuesta la di la vez pasada, si Dios no elige, entonces es el ser humano el que elige, y el ser humano se convierte en Dios. Automáticamente, si Dios no elige, el hombre elige, y si el hombre elige, el hombre es Dios. La voluntad de Dios es más grande que la voluntad del ser humano. Ahora, no estoy negando la voluntad del ser humano. El ser humano tiene una voluntad, sí, pero su voluntad no es más grande que la voluntad divina. Si el ser humano puede efectivamente tener una voluntad más grande que Dios, el ser humano fuera Dios y Dios no fuera Dios. Sin embargo, sé que es un concepto duro de roer y vamos a seguir tratando el tema no solo en esta clase, sino después cuando en teología del Nuevo Testamento. No se preocupen si entonces ahora lo que digo les suena extraño, entonces todos hacen una cara como, pero ¿cómo puede ser posible? Es un tema que necesita mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces, ¿cómo manifestó Dios su elección? Irrumpiendo en la vida cotidiana. En el caso del Éxodo, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios se le manifestó? Cuando Dios se reveló a Moisés. Estaba cuidando un rebaño, estaba en sus actividades comunes y de repente, fuego en la zarza. ¿Qué es esto? Él se va y entonces Dios se le manifiesta y le dice: quita el calzado de tus pies, tu lugar santo. Y Dios se le manifiesta, ¿y qué le hizo? Le dio un propósito. Sin embargo, ya vamos a ver esa parte. A Moisés se le apareció cuando estaba apacentando en Éxodo 3. A Isaías se le apareció en algo que era común para Isaías. Durante la adoración, Isaías estaba siempre en el templo, había sido criado ahí, era su función. Isaías, hasta ese momento, no conocía quién era Dios. Cuando Dios se le manifiesta como el alto y sublime, como aquel que es absolutamente santo, Isaías se da cuenta y dice: claro, soy muerto ahora porque soy hombre de labios inmundos y entre el pueblo de labios inmundos habito. Cada una de las confrontaciones que tiene Dios con cada uno de sus hombres que él elige, llevan al hombre a admitir quién es él en su condición pecaminosa, que necesita de la gracia divina, y llevan a reconocer quién es Dios. Si nosotros, cuando leemos la Biblia, no reconocemos quiénes somos nosotros y no reconocemos quién es Dios, hay algo malo que está sucediendo, hay algo que está sucediendo. Si tú no reconoces que Dios es el que tiene la primacía en tu vida, entonces, obviamente, hay algo que está impidiendo que tú reconozcas eso. Ahora, no estoy refiriéndome específicamente a un pecado específico, ¿no? Puede ser un pecado X, cualquiera que sea. ¿Todos tenemos esa lucha? La respuesta es sí, todo buen cristiano tiene esa lucha. Porque tú luchas con lo que Pablo llama la carne.
y el mundo. Son dos enemigos. Y el más peligroso, de hecho, no es el mundo, es la carne. Es decir, eso lo expliqué yo en teología sistemática, la naturaleza no regenerada que habita en nosotros. Siempre va a estar atacando. Entonces, ¿por qué necesitamos que Dios nos llame? Y ahí la belleza de la doctrina de la elección. Cuando Él se presenta a todos ellos y los llama, ¿para qué los llama? No simplemente los llama por llamarlos, los llama para hacer algo. Es decir, el cristiano no puede decir, yo soy cristiano y se queda sentado y no hace nada. No, el cristiano debe actuar, como vemos en cada uno de estos ejemplos. Después de que Dios se le presentó a Moisés en Éxodo, ¿qué hizo Moisés? ¿Se quedó achantado y se iba apacentando las ovejas? No, tuvo que ir a hablar con el hombre más poderoso de la tierra. Hubo un llamado y Moisés dijo, sí, tengo que hacerlo. ¿Dios qué hizo? Dios lo cubrió y le dijo, ve, y tuvo que ir. En el caso de Oseas, dígame, ¿quién quiere casarse con una prostituta? Y le tocó hacerlo. Vamos a decir que nuestra voluntad es más fuerte que la voluntad de Dios. En el caso de Isaías, ¿qué dijo del mismo? Se dio cuenta, cuando Dios se le manifestó, dijo, yo no soy capaz de comprender a Dios. Apenas me estoy dando cuenta que la santidad de Dios es tal que yo estoy acá y Dios está infinitamente más arriba que yo. Cuando Isaías pensaba que, obviamente, él era santo porque vivió una vida que en términos humanos era santa. ¿Cuántos de nosotros creemos que vivimos una vida en términos humanos santa, buena, piadosa, recta, que cumplimos con las leyes humanas y divinas? Y cuando nos damos cuenta, cuando la Biblia nos confronta, uno dice, esta parte no me gusta, voy a obviarla. No, la Biblia debe confrontarte. Bien, que Dios se manifestó en su elección como el Dios soberano, irrumpió en las vidas cotidianas de los hombres que había elegido. ¿Cómo comunicó Dios su elección? Dios comunicó en su elección un mensaje y un propósito, tal cual vemos en el caso de Moisés y de Jeremías y de Isaías. Siguiente diapositiva, por favor, para continuar con nuestro repaso. ¿Cómo reaccionó el hombre ante la elección divina? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que los caracteriza a todos ellos cuando Dios se les presentó? Todos tuvieron que ir a hacer la misión que Dios les había dado. Ahora, ¿significa eso que el hombre, ustedes dirán, no, pero los ejemplos que da la Biblia son específicamente cuando el hombre dijo que sí? ¿Qué sucede cuando el hombre dice que no? ¿Qué pasa cuando el hombre dice que no? Una de dos. Dice que no porque Dios obviamente lo hace a propósito para endurecer su corazón, como dice que hizo con Faraón, y condenarlos a perdición, o te castiga, como le pasó a Jonás, te da la vuelta, y después de un largo proceso de dolor es que tú llegas a decir, el Señor tenía razón, tengo que hacerlo. Ambos ejemplos están claros en la Biblia, el ejemplo de Jonás que les di y el ejemplo de Faraón. No son ejemplos contradictorios, ambos ejemplos manifiestan quién es nuestro Dios. Dios es un Dios soberano. No voy a cansar de repetir no voy a dejar de repetir la misma frase una y otra vez durante toda la clase. Bien, ¿cómo reaccionó el hombre? Dios trata el carácter. Fíjense cómo reaccionó Moisés cuando Dios lo llamó. Primero, ¿cuál fue su primera reacción? No, si yo no sé hablar. Fue un miedoso. Dios le dice, si yo te estoy eligiendo, yo, Jehová de los ejércitos, ¿tú por qué me vas a decir que no? Y efectivamente, ¿qué no hizo Moisés después de eso? Impresionante. En el caso de Jeremías vemos lo mismo. No, si soy solo un niño. Y Dios le dice, no, yo te elegí a ti y tú vas a hacer esto. De hecho, el mismo Jeremías muchas veces escribe en su libro que decía cosas que no quería decir. Él decía, pero yo sé que después de eso me van a pegar, me van a meter preso. Y aún así tenía que seguir hablando. Jeremías tenía una opción para no seguir hablando, no. Dios le había dicho, tú vas a hablar. Y Jeremías habló. Y le pasó todo lo que pasó porque hablaba lo que Dios le decía. Y Dios le dijo, tú vas a hablar, y Jeremías habló. En el caso de Moisés se excusó y Dios le regañó. A Isaías se le limpió y se le dotó de poder. Y a Jeremías se le alentó suavemente. Cada una de las acciones que Dios realiza con un ser humano específico en estos llamamientos tienen que ver con el carácter. Cómo eran antes del llamado de Dios, qué sucedió en el llamado de Dios y cómo cambió su vida luego del llamado de Dios. Es decir, la vida cristiana debe ser un volver a escuchar el llamado divino, un volverte a poner a mirar qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu propósito. La elección de Dios siempre conlleva propósito. ¿Por qué incluso muchos cristianos no les gusta la doctrina de la elección?
porque los obliga a tomar una postura que en el mundo de hoy es muy incómoda. Tú tienes que decir, yo creo esto y tengo que hacer lo que creo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a ser el hazmerreír de la sociedad, del mundo, para hacer lo que Dios manda? La doctrina de la elección se rechaza solo y solamente por una razón, el orgullo humano. No hay otra razón para rechazar la doctrina de la elección. Dios es el que actúa, no tú. Dios utiliza personas, claro que sí, pero para poder utilizarte, Él debe primero darte lo que llamamos la conversión, un cambio de 180 grados. Tú giras y vas en una nueva dirección. Fue lo que sucedió en todos estos llamamientos. ¿Qué aprendemos con esto? Dios elige, llama y capacita. Dios utiliza a hombres con sus características para cumplir su propósito. Siguiente, por favor, del repaso. Ok, la elección de Dios hacia naciones no israelitas. Esa parte no recuerdo si la alcancé a hablar, pero aún así voy a tocarla por si acaso. Nosotros encontramos ciertas expresiones curiosas que se refieren a Dios haciendo ciertas cosas que no tienen a veces que ver con su propio pueblo. Todo nos parece bien y pues reconocemos en la Biblia, ok, sí, Dios llamó a Isaías, a Jeremías, a Moisés, a Oseas. Pero cuando vemos las naciones que rodeaban al pueblo de Israel en ese entonces nos preguntamos, bueno, ¿y Dios los utiliza a ellos? La respuesta es claro que sí. Si Dios no utilizara a las naciones que rodeaban a Israel, entonces ¿por qué, por ejemplo, permitió que su pueblo fuera conquistado por Babilonia, después por Asiria, después por el imperio medo-persa, después por los griegos, después por los romanos, después acabaron con ellos y la vieron la diáspora, es decir, cuando se dispersaron por todo el mundo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Dios no era soberano acaso? No, al contrario, Dios era muy soberano. Dios estaba aplicando disciplina a su pueblo. Cuando las cosas pasan en la Biblia, generalmente se nos explican por qué pasan. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Reyes, Crónicas, no se nos dice simplemente y nació tal rey, y murió tal rey, y este rey hizo tal cosa. No, se nos dice cómo nació, cómo murió el rey, lo que hizo, pero siempre en conexión a cuál era el plan divino. Quien lee el libro de los Reyes y no aprende de la soberanía de Dios, no creo que esté leyendo bien el libro de los Reyes. ¿Por qué? Porque se nos dice primero con eso que Dios pone y quita gobernantes. Eso es claro. Que cuando hay gobernantes malos es para castigar a su pueblo. También está claro. Que los gobernantes pueden hacer cambiar un pueblo. También está claro. ¿Qué sucedía cuando ascendía un rey piadoso al trono? Había un avivamiento espiritual en el pueblo y todos volteaban. Y se volteaban otra vez a Dios. Cuando había un rey perverso, ¿qué sucedía? Todo el mundo se iba, se volvieron a los bares otra vez. Y así. Vemos en los libros de los Reyes y las Crónicas siempre esa mezcla entre el plan de Dios y los gobernantes. Ahora, ¿significa que los gobernantes malos Dios los ponía? Sí, también Dios los ponía. Pero con un propósito. Ahora, que los malos gobernantes no se den cuenta de su propósito es muy diferente a que Dios no tenga un propósito con ellos. Tengo que hacer la aclaración, porque siempre me ponen sobre la mesa la siguiente carta. Tú dices que Dios es soberano, bien. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el Holocausto nazi? Cuando el mismo pueblo elegido de Dios estaba siendo masacrado. Ahí no estaba sucediendo nada fuera de lo común. ¿Cuántas veces los judíos antes habían sido masacrados en la historia? Un poco de veces antes. Y nunca los han eliminado, no van a poder eliminarlos. Son el pueblo elegido de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba haciendo lo mismo que hizo cuando los conquistó Babilonia, cuando los conquistó Asiria, cuando los conquistó Persia, cuando los conquistó Grecia, cuando los conquistó Roma. Estaba dándoles disciplina para que se volvieran. Ahora, yo sé que el tema de la disciplina no le gusta a mucha gente, pero es necesario tocarlo. Si uno no entiende que Dios es soberano, nunca vas a entender por qué a veces las cosas que tú quieres no se dan. Si al ser humano Dios le diera todo lo que quisiera, o voy a cumplir todos los deseos del corazón de esta digamos, el hermano XY, el ejemplo. Eso lo tomo, por cierto, de un pastor que yo conocí, que él en su sermón utilizaba el famoso hermano XY, para no decir ningún nombre. Entonces, bueno, el hermano XY le pide algo a Dios, Dios se lo da. Qué bien, gloria a Dios a la primera.
A la segunda pide otra cosa, Dios se la da. Bueno, qué bien, mira, qué bien me salió. A la tercera Dios pide algo y Dios se lo vuelve a dar. No vuelve a la iglesia. ¿Cuántas veces eso ha pasado? Pasa todo el tiempo en todas las iglesias del mundo. Por eso Dios debe apretarnos un poquito y no darnos a veces las cosas, sino ahora te voy a poner a esperar. Vas a atravesar el desierto. ¿Qué aprendió el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué aprendieron ellos? Dependencia. Aprendieron que ellos dependían solo de Dios. Si ustedes me dicen a mí que en esa experiencia histórica del pueblo de Israel no se manifiesta la voluntad soberana de Dios y la soberanía de Dios, ustedes no pueden estar leyendo bien el Éxodo. ¿Qué es lo que sucedió en el Éxodo? ¿Por qué se le llama Éxodo? Dios liberó a su pueblo. Lo sacó con manos fuertes y brazos extendidos. La gente iba contenta, muy bien, nos sacó, Moisés es un gran héroe. Salimos, bien. Vieron las plagas de Egipto que no los tocaron. Vieron que se abrió el mar. Atravesaron el mar, después vieron cómo ahogaron al ejército más poderoso de la tierra. Yo puse ese ejemplo la vez anterior y les dije, es como si tuviéramos enfrente todo el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y de repente la tierra se los traga. Eso debe ser impresionante. Ellos lo vieron. Después de todo eso, ¿qué es lo primero que hacen cuando llegan? ¿Para qué nos sacaste? Hubiéramos mejor muerto allá, o menos allá teníamos las ollas de carne. Eran esclavos y querían seguir siendo esclavos. El ser humano no es diferente hoy en día y el cristiano no es diferente al pueblo de Israel. Siguen diciendo lo mismo. Nosotros estábamos mejor allá en la esclavitud y la miseria que acá. Con este señor de que es soberano y mira lo que me manda los bills, me llegan a la casa, tengo que pagar los $1,000 y pico de renta, $1,900, $2,000 de renta, y ese es el Dios soberano. ¿Qué Dios soberano en 8 cuartos? Y entonces nos volvemos a otras cosas. Efectivamente, es difícil creer en la soberanía de Dios cuando tienes renta que pagar y cuando tienes que pagar todas las cosas que tienes que pagar. Ahora, ¿eso es diferente acaso de lo que vemos en Israel? Para nada. Es exactamente las mismas cosas de Israel, las hacemos. Exactamente lo mismo, ¿no? No hay mucho cambio. Y sin embargo, el ser humano no aprende. Ahora, también hablé de una distinción entre la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. No lo hice muy extenso y voy a tratar un poquito más de este tema. Cuando se nos dice que Moisés fue a hacer algo por un comando expreso de Dios, él fue porque Dios le dijo, ves, ¿verdad? Ok, ahí Moisés obedeció lo que llamamos la voluntad revelada de Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Faraón cuando se nos dice que se le endureció el corazón? ¿A qué obedece ese fenómeno en la vida de Faraón? A la voluntad secreta de Dios. Dos voluntades. No, perdón. Tuve un error teológico grandísimo, no puedo decir eso. Eso crearía problemas en la cristología. Una sola voluntad divina que se expresa o de forma explícita o de forma implícita y forma secreta. Es una sola voluntad. La voluntad de Dios no tiene, no es como una esfera que tú puedes ver unas grietas y dices de pronto ahí puedo poner yo algo ahí para cerrar, para ayudar a Dios. No. A Dios no le pasa eso. Cuando Dios manda a Moisés, Moisés tiene que ir porque Dios le está dando una orden. Y Moisés va. ¿Dios sabía que iba a ir? Claro que sí. Por eso lo ordenó, porque sabía que iba a ir. Porque Dios mismo lo movió a tu cuerpo. Ahora, cuando Faraón le da la respuesta a Moisés, ¿qué pasó ahí? Claro, la voluntad de Faraón es más poderosa que la voluntad de Dios. No. Dios permitió que Faraón dijera lo que dijo, porque Dios quería hacer notorio su poder. Cuando los impíos hacen cosas que nosotros sabemos que están mal, que nosotros sabemos que son pecados, que nosotros sabemos que le roban la gloria a Dios, no tenemos por qué desesperarnos y decir, yo voy a tomar justicia por mis propias manos. No, el cristiano no puede hacer eso. Uno siempre debe confiar en que la soberanía de Dios es tan absoluta que Dios eso lo va a utilizar de alguna forma. Por ejemplo, Juan Calvino decía en su institución que cuando un pueblo tiene gobernantes impíos, servían para dos propósitos: para mostrar primeramente la gloria de Dios, que ese gobernante al fin y al cabo iba a perecer. Amén. No hay gobernante eterno, decía Calvino, solo Dios. Amén. Cuando ese gobernante moría y venía otro, ambos habían sido puestos por Dios. El primero, que era un tirano, para recordar al pueblo, ¿de quién dependen ustedes? Del gobernante que los trata bien.
Y el gobernante que los trata mal también dependen de él. Ah, ya no dependen del gobernante, ¿verdad? Y la segunda cosa que Dios enseña con eso es, decía Juan Calvino, nos enseña a depender de Él, a buscar qué quiere Dios con esto que está pasando. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una pregunta, o la gran mayoría a lo menos, que era la siguiente: ¿cuál es la voluntad de Dios en la historia? En el Antiguo Testamento no solo hay historia, hay filosofía de la historia, es decir, una interpretación de la historia. Cuando el judío veía que ocurría, por ejemplo, un fenómeno natural, el judío simplemente no decía, oh, ocurrió el movimiento de una placa tectónica, por ejemplo. No, el judío decía, hubo un terremoto porque Dios quiere algo con ese terremoto. Es característico del pueblo hebreo preguntarse ¿para qué? Y es característico del pensamiento griego preguntarse ¿por qué? Son dos preguntas diferentes. La Biblia le interesa mucho la pregunta ¿para qué Dios hace las cosas? No ¿por qué Dios las hace? Cuando el cristiano comienza a preguntarse demasiado ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como cuando uno le dice algo al niño pequeño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sigue con ese razonamiento. Eso es peligrosísimo, porque va a llegar un punto donde los porqués van a chocar con un piso y van a decir, no podemos seguir. Por ejemplo, ¿por qué Dios creó? Porque Él es soberano y le dio la gana de crear. Porque tú puedes decir, no, Dios creó porque es una manifestación de su amor. Está bien la respuesta. La primera respuesta está bien. Segunda, ¿por qué? Porque eso es parte del carácter de Dios. Salió bien la respuesta. Pero ¿por qué entonces hace parte del carácter de Dios? De ahí no puede pasar porque Dios no te ha revelado nada más. Cuando Dios revela un atributo de Él, cuando se revela a sí mismo, cuando Dios le muestra al pueblo, a su pueblo, quién es Él y cómo se revela, mediante ciertas cosas específicas, el pueblo no puede seguir preguntando ¿y por qué? 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 Llega un punto donde la razón humana debe decir, yo tengo que inclinarme ante el misterio divino. Si el ser humano, si la persona que estudia teología, si el teólogo no comprende que llega un punto donde su racionalidad debe colapsar, entonces no va a hacer bien su tarea. Y ese es un problema muy común en la vida del cristiano actualmente. Se han vuelto tan racionalistas que le preguntan a Dios todo el tiempo ¿por qué? Tú le puedes preguntar de vez en cuando por qué y Dios te va a dar respuestas, pero cuando se convierte en una actitud de vida, se convierte eso en un insulto. Tú te conviertes en un insulto viviente a la voluntad divina de Dios. Cuando comienzas a preguntarle ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios te dice, te voy a mostrar por qué. Y ¡pam! Entonces, no sigamos preguntando porque si no, ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo esto aquí? ¿Y para qué Dios sacó a los israelitas del pueblo de Egipto? Para hacer notorio su poder. ¿Y por qué abrió el mar rojo? Para seguir demostrándoles, no se olviden, yo soy yo. ¿Y cuál fue el nombre personal que Dios le dio a Moisés? Cuando Moisés, recuerden que venía de Egipto y conocía que muchos dioses en Egipto tenían nombres. Tenían un pocotón de nombres todos los dioses. Entonces por eso Moisés le pregunta, bueno, allá en Egipto ellos tienen a Goyapis, tienen a Horus, a Set, a Tot. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Dios? Yo soy el que soy. Es decir, yo soy. No existe algo por fuera de mí en el universo que no dependa de mí. Si el cristiano dice que tan solo la uña depende de la punta de la uña, pero yo soy todo de Dios menos la punta de la uña, el dedo gordo, menos esa puntita es mía. Eso sigue siendo idolatría. ¿Recuerdan cuando hice el punto hace varias clases sobre la idolatría, que es el pecado más común? No solo en el caso de los impíos, sino también en el caso de los cristianos. Sigue sucediendo de la misma forma. Y lo mismo le sucede al pueblo de Israel. Ven todas las maravillas de Dios y ¿qué hacen? Vuelven a la idolatría. ¿Qué se puede esperar de nosotros que no hemos visto tales maravillas? Imagínense ustedes. ¿O no? No pues. Yo veo que Dios mandó un huracán, sí, pero no me pasó nada. Bueno, seguiré mi vida como si nada. ¡No! Eso no puede pasar. Bien. Es decir, Dios elegía naciones para cumplir su propósito. En el caso de Isaías era Asiria, en el caso de Jeremías era Babilonia. La historia del mundo hace un fin. Dios es Dios de la historia y su soberanía abarca todos los campos. Perdón, me equivoqué, puse sí, de su. ¿Cómo se expresa la relación de la voluntad de Dios con su pueblo? Esto fue lo que estábamos hablando. Se expresa mediante lo que van a ver que se llama el pacto. Siguiente, por favor. Esas son las conclusiones de la clase anterior.
Dios se revela de manera específica al hombre. Recuerden lo que hablamos de los antropomorfismos, por ejemplo, y que Dios tiene ciertas formas específicas de revelarse. La forma como Dios se ha manifestado manifiesta en quién es Él. Es decir, Dios se manifiesta en esa forma como un Dios poderoso, como un Dios soberano, como un Dios que actúa, como un Dios que elige. La elección de Dios abarca tanto a su pueblo como a los que no son conscientes de su voluntad, lo que vimos, cómo Dios utiliza naciones y gobernantes que no son cristianos y sin embargo cumplen su propósito. Ese es un punto importante que uno siempre debe recordar. La voluntad de Dios está metida en todas partes. Si tú no ves la voluntad de Dios en una sola área de tu vida, colapsas. El colapso del cristianismo contemporáneo se ha visto mucho dado ese punto. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de cristianos hoy en día? Colapsan, porque no ven a Dios en ninguna parte. Según ellos, Dios entonces solo existe dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y cuando salen al mundo no hay soberanía de Dios. El diablo es el que reina en el mundo, no. El diablo es el que reina en el mundo, no. Dios reina en el mundo también. Ahora, que Dios utilice el diablo es diferente. Martín Lutero decía que el diablo era el diablo de Dios. Lutero siempre con sus grandes paradojas, pero esa frase me gusta mucho. Cuando llegamos a ver a Martín Lutero y su teología, van a ver muchas frases más que son buenas para memorizar, porque son frases cortas que expresan una característica divina que nunca se te olvidan. Una vez se las diga, nunca se les va a olvidar, se les aseguro eso, yo todavía las recuerdo. Bien, la elección de Dios abarca tanto a su pueblo como a los que no son conscientes de su voluntad, lo que vimos de la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Nosotros que somos el pueblo de Dios, igual que los israelitas, ellos tenían la voluntad revelada de Dios, sabían explícitamente qué quería Dios. El caso de Faraón, él hacía la voluntad secreta de Dios, no la revelada. Todos cumplen con la voluntad de Dios de una u otra forma, pero solo nosotros tenemos el privilegio de leer la voluntad revelada de Dios. Ahora, ¿significa entonces que Dios va a perdonar a los que cumplen su voluntad secreta? No. Ellos cumplen la voluntad secreta por default. No saben que la están cumpliendo, por eso se llama secreta. Está escondida de ellos. Ellos no saben que la están haciendo. Esto garantiza obviamente nuestra salvación. Nosotros decimos, claro, si Dios incluso tiene propósitos en aquellos que Él no ha salvado, imagínense qué propósitos tiene con nosotros. Y una vez más les doy el mismo ejemplo que puse antes. Lean Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, la historia de Moisés en Éxodo. Y por último, la importancia de la voluntad revelada y la voluntad secreta de Dios, lo que terminé de redondear sobre la clase anterior. Bien. Con esto termino la sección introductoria para que tuvieran bien claro otra vez lo que vimos en la clase anterior y poder encaminarnos a la segunda parte de este mismo tema, de la soberanía de Dios. Siguiente, por favor. Una vez reconocemos que Dios específicamente tiene planes, Dios tiene sus planes, y que nos ha revelado sus planes en la Biblia. La pregunta es, ok, pero ¿cómo revela Dios esos planes? Sí, la revela en su palabra, pero Dios los revela revela el contenido de sus planes en un envase específico. Dios utiliza un envase específico para revelarnos sus planes. Eso es lo que llamamos nosotros el pacto. Una palabra que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la gran queja de los profetas? ¿Cuál era la gran queja? El pueblo de Israel ha violado mi pacto. El pueblo de Israel ha vuelto a violar mi pacto. Y siguen violando el pacto. Y pareciera que no van a parar de violar el pacto. Y vino el Señor Jesucristo y siguieron violando el pacto. Y se fue el Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y seguimos violando el pacto. Entonces, ¿cuál es la obsesión que tiene Dios con el pacto? Esa es la primera pregunta. Si Dios tantas veces nos dice lo mismo, por alguna razón es. Primera razón, el ser humano es muy olvidadizo. ¿Cuántas veces Dios tiene que recordarle al pueblo de Israel de dónde lo sacó? Una constante alusión que existe en los profetas es: yo te saqué a ti de Egipto. ¿No recuerdas? Tú eras un esclavo. Yo te saqué a ti de Egipto. Esa insistencia sobre el recordar es característica de la Biblia y característica del pensamiento hebreo. Porque los hebreos, después de muchos siglos de que Dios les dijera lo mismo, aprendieron. Pero después de muchos siglos, demasiado tarde. Ustedes tienen una memoria a corto plazo. Pareciera que no tuvieran memoria a largo plazo. Ustedes deben recordar. Ahora, no debemos llegar al extremo que hicieron los judíos después, que es, literalmente se pusieron la ley entre los ojos. No, Dios no se refería a que entonces debían amarrarse los estatutos
y se los amarraron, efectivamente, y se los pusieron, perdón, del lado del corazón. No, no significa eso, aunque no está mal para recordar, pero eso no es lo que Dios estaba diciendo. Recuerden que cuando hablamos de la ley, hablamos de la letra misma de la ley y del espíritu de la ley. Lo que Dios estaba diciendo era, tienen que volver al espíritu de la ley. Deben hacer la verdadera justicia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos eso? Esta misma palabra, justicia. En Pablo. Cuando Pablo habla de la justificación. En los libros de Romanos y Gálatas. Cuando Pablo habla que la justicia no es la justicia que se encuentra en el hombre mismo, sino la justicia que nos es imputada por Cristo. Ese es un tema que vimos en teología sistemática bajo el subtítulo de la justificación. Lo vimos en nuestra cuarta clase de teología sistemática. Repásenla y veamos otra vez la justificación. ¿En qué consiste la justificación? Consiste en que Dios declara justos por medio de Cristo. Ahora, ¿hay ahí soberanía de Dios? Claro que la hay. Porque la justificación es algo únicamente que se hace en el tribunal divino y es algo únicamente que Dios hace. El hombre no se justifica a sí mismo. El hombre no realiza la expiación por sí mismo. Por eso se nos habla en Hebreos que todos los sacrificios, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba hacia una realidad mayor. ¿Que cuál era? Cristo. Todas estas realidades que les he mencionado del Antiguo Testamento, la ley y la sabiduría, el pecado y la gracia en el Antiguo Testamento, todas estas señalaban a Cristo. Ahora, ¿hay mucho que aprender en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero cuando leamos el Antiguo, nunca olvidemos el Nuevo. Y cuando leamos el Nuevo, no olvidemos el Antiguo. Uno debe leerlos en conexión. Cuando los cristianos generalmente leemos la Biblia, solemos ver una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo porque nuestras Biblias tienen letras grandes, negras, resaltadas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. No, esa división no debería existir. Uno debería leer eso con continuidad. Amén. Y ver este en este y este en este. Porque se complementan. Amén. Ahora, ¿significa eso que nosotros debamos volver a todo lo que llamamos la ley ceremonial del Antiguo Testamento? No, ya no es necesario andar matando corderitos. Hay gente que sí, que se pudiera seguir degollando los corderos. Bueno, claro, que en Estados Unidos llegan los de los derechos de los animales, la Asociación Defensora de Derechos de los Animales, que te meten preso. Pero no es lo que Dios está diciendo, no. ¿Para qué van a seguir matando corderitos si el gran cordero ya fue inmolado? Amén. Que es Cristo. No deben seguir matando corderitos. Ahora, recuerden que cuando hablamos de la ley, yo les dije, la ley ahora la cumplimos por agradecimiento, no para ser salvos, porque Cristo ya la cumplió. ¿Era necesario cumplirla? Claro que sí, pero ni tú ni yo vamos a cumplirla, no podemos. Recuerda que incluso el cristiano, una vez regenerado, está en un proceso que se llama santificación. Y ese proceso de santificación no ocurre, por arte de magia. No. La santificación es un proceso. No eres santo ahora mismo, entonces siempre hacen la misma pregunta. ¿Y por qué el apóstol Pablo se refiere a nosotros como santos? Porque él está hablando que efectivamente somos santos en cuanto que en nuestra cabeza Cristo es santo de una forma real y absoluta. Pero ¿vamos a llegar a esa meta? Claro que sí, pero después de. Es lo que estamos siempre con los ojos puestos en la meta. Pablo lo dice. ¿Y dónde tenían puestos los ojos todos los profetas del Antiguo Testamento? Los patriarcas. Vamos a ver ahorita, en pocos momentos, que Génesis capítulo 3 tiene lo que llamamos el protoevangelio, es decir, el evangelio chiquitico, germinal, como una semilla. Y aparece, el evangelio ya está durante todo el Antiguo Testamento. Ahí está el evangelio, sí, claro que está. Pero siempre como algo pequeño, que se va creciendo poquito a poquito y que encuentra su mayor revelación en el Nuevo. Es cuando ya germina, cuando vemos el gran árbol. Pero las raíces están ciertamente en el Antiguo Testamento. Entonces, para poder comenzar a escalar ese árbol, vamos a analizar hoy esas raíces. Amén. Que las incluimos dentro del tema de la soberanía de Dios. Y por eso quiero hablar de esta palabra, pacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Comparativamente un buen número de veces. Ahora, ¿la gente sabe acaso qué significa el pacto? Muchas veces, actualmente, los cristianos se imaginan el pacto como una transacción entre dos iguales, entre Dios y el creyente. El pacto no es eso, no es una transacción entre dos iguales.
No es una transacción entre dos iguales. Si fuera una transacción entre dos iguales, pues Dios nunca hubiera dicho mi pacto, sino nuestro pacto. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, encontramos en Oseas, capítulo 6, ellos con Adán traspasaron mi pacto? Mi pacto, posesivo, mío. Es decir, el pacto no es nuestro, es de Él. Y Él lo aplica a nosotros. Amén. Primera aclaración. Nunca más podemos pensar, cuando leemos el Antiguo Testamento, que el pacto es algo que el hombre hace junto a Dios. El hombre no hace nada junto a Dios. Dios no necesita del hombre. Cuando el ser humano comienza a pensar que Dios necesita de él, está yendo por un camino muy, muy malo. Y sucede lo que ya mencioné la vez pasada, de la corrección. La dádiva de Dios en el pacto. Esta es una forma específica en la cual Dios manifiesta su soberanía a su pueblo. Hablamos de la soberanía de Dios en cuanto a los pueblos paganos. Vimos cómo con ellos se cumplía la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver cómo se cumple más específicamente su voluntad en sus hijos. Y este es un tema que lamentablemente van a ver que va a quedar como a la mitad, porque la primera parte del pacto está en el Antiguo Testamento, pero la segunda parte del pacto es la que vamos a analizar, no en los evangelios sinópticos, cuando nos toque eso, sino después, en la teología de Pablo. Es decir, que van a tener que esperar un buen tiempo para poder ver la segunda parte de este tema tan interesante. Vamos a ver hoy la primera parte. El pacto que hizo Dios con Adán. ¿Había un pacto de Dios con Adán? Esa es una muy buena pregunta. Hay teólogos que lo niegan, sin embargo la mayoría actualmente están de acuerdo con que hubo un pacto. Ahora, la forma del pacto, el contenido del pacto, las señales de ese pacto, no siempre los teólogos están de acuerdo en cuáles son. Yo voy a dar una postura que otros teólogos tienen y puede que muchos otros lo compartan. Estoy advirtiendo una vez que esta es la forma como yo entiendo el pacto y como otros teólogos lo entienden, pero no es una forma universal. ¿Cómo definimos entonces el pacto? Una disposición soberana mediante la cual Dios se compromete libremente a ser el Dios de su pueblo. ¿Encontramos en esta definición acaso algo que nos hable sobre la iniciativa humana? Pregunto. No. Dice que, ¿qué es el pacto? Una disposición soberana. Dos palabras, disposición y soberana. ¿Qué es una disposición? Cuando uno se dispone a hacer algo, ¿qué está haciendo? Uno se está preparando para algo. Para, en este caso, dar algo. Dios va a dar algo. Todavía no sabemos qué es. No hemos visto todavía el contenido del pacto. Estamos viendo solo la forma. Una disposición soberana. Segunda palabra importante es soberana. ¿Qué significa soberanía? ¿Qué significa? Autonomía, correcto. ¿Y qué significa autonomía? Autonomía, esto creo que alguna vez mencioné, voy a volverlo a mencionar, viene de dos palabras griegas. Autos, que es el pronombre personal de tercera persona, que significa él mismo, es decir, él mismo, el mismo Dios, autonomos, ley, en griego. Cuando decimos que una persona es autónoma, estamos diciendo que esa persona es ley para ella misma. Cuando decimos que una persona es, que Dios es autónomo, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es ley para él mismo. Ahora, ¿cuál fue el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Que se cree autónomo. Es decir, el hombre cree que él es ley para él mismo. Ese es el gran problema que tiene el hombre. ¿Qué es lo que nos revela la Biblia? Que el hombre no es autónomo. Que Dios es autónomo, no el hombre. Si el hombre es autónomo, Dios no es autónomo. Si Dios no es autónomo, el hombre es autónomo. No sé si entienden esta ecuación de suma importancia. Si no entienden esta parte, no van a poder entender lo que viene. Repito, o Dios es autónomo y soberano, o el hombre es autónomo y soberano. Ese o está ahí a propósito. En lógica está el y y el o como conectores lógicos. Si tú utilizas el y, significa que es una condición que se cumple en ambos lados de la proposición. P y Q deben ser ciertos para que todo el raciocinio sea cierto. Cuando decimos P o Q, ¿qué significa eso? Significa que una de las dos debe ser cierta, no las dos. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? O Dios es soberano, o el hombre es soberano. Pero esta postura no es sostenida por mucha gente actualmente. Muy pocos teólogos y muy pocos impíos, de hecho los impíos más recalcitrantes admiten, yo soy mi propio Dios. Y eso está bien porque tienen una postura bien sentada y bien coherente. Y también encontramos pocos cristianos que dicen, Dios es soberano y el hombre no puede influenciar en Dios.
Están estas dos posturas aquí. Pero estos dos extremos no son generalmente el caso común. El caso común está en la mitad, donde la gente tiende a mezclar ambos. La pregunta es, ¿se pueden mezclar? Y si se mezclan, ¿cómo después los podemos entender? ¿Se pueden entender mezclados ambos conceptos? Ambos conceptos son paralelos, no significa que se toquen. Entonces, vamos ahora a seguir viendo sobre el pacto, la dádiva de Dios en el pacto. Ya vimos que es una disposición soberana. Dios decide que Él va a entrar en un pacto con el hombre. El hombre recibe el pacto. El hombre no pone condiciones en el pacto. El hombre simplemente lo recibe. ¿Y ese pacto dónde comienza? En Génesis capítulo 3. Perdón, Génesis capítulo 2. Un poquito antes del 3. Y ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Así que ahora vamos a ver más tarde cómo continuamos este tema. Ahora, ¿cuáles eran las estructuras que se utilizaban para los pactos? ¿Cuáles eran las qué? Estructuras en el antiguo cercano oriente. Quiero mostrarles que esta forma de entender el pacto es específica de la Biblia, pero toma forma en el mundo del antiguo cercano oriente. Es decir, una vez yo lo expliqué, si ustedes quieren saber, por ejemplo, de Asiria o de Babilonia, tienen que estudiar sus culturas, dónde estaban ubicados geográficamente y otras cosas por el estilo que en la Biblia no les va a decir. El texto bíblico simplemente tiene los datos documentados y los tiene documentados de forma precisa. Ahora ustedes también tienen que estudiar, por ejemplo, quién era el rey de la época, qué cosas hizo. Estas cosas no se las dice la Biblia. Es de una información general. Recuerden que lo que la Biblia trata es más bien la filosofía de la historia. Es decir, cómo Dios cumple su propósito en la historia, incluso con los gobernantes no cristianos. Vimos que el pacto era una disposición soberana. Ya vimos eso, vimos la definición. El pacto es una disposición soberana mediante la cual Dios se compromete libremente a ser el Dios de su pueblo. La fórmula básica del pacto es la siguiente: yo te seré a ti por Dios y tú me serás a mí por pueblo. Afirmación básica del pacto. Ahora, ¿qué significa esa afirmación? Es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son los diversos segmentos que tenían los pactos en esa época? Eran 6. No se los van a memorizar ni nada, pero quiero que presten atención para que vean cómo esta estructura que se ha encontrado en otros documentos antiguos de la época y del sector también se parecen bastante a lo que encontramos en la Biblia, a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se construían esos pactos? ¿Cuál era el esquema que utilizaba para esos pactos? Vamos a ver. Siguiente, por favor. Las partes comunes de un pacto en el antiguo cercano oriente son 6. Así que tomen cuidado al punto de eso. El preámbulo. En el preámbulo se nos dice: estas son las palabras de tal rey que en el año tal tomó a tal persona por siervo y prometió 2 puntos, tal cosa. En el preámbulo se especificaba quién imponía el pacto. Existían 2 tipos de pactos en esa época: lo que llamamos un pacto de paridad, es decir, un pacto entre 2 iguales, y un pacto de soberanía. El caso del Antiguo Testamento es siempre un pacto de soberanía. Ahora, ¿encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos del pacto de paridad entre 2 partes iguales? Sí. Por ejemplo, el pacto que hicieron David y Jonatán. Es un pacto entre 2 iguales. Pero en el caso de Dios, nunca se utiliza el término pacto de paridad. Siempre significa una disposición soberana de Dios hacia su pueblo. Dios siempre es el que tiene la iniciativa, nunca el pueblo. Dios es el que da, el pueblo es el que recibe. Dios da la ley, el pueblo la recibe y la cumple. Dios da la salvación, el pueblo recibe esa salvación y debe vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Después del preámbulo, donde se nos identifica quién es aquel que impone el pacto y quiénes son aquellos que van a recibir el pacto, viene lo que llamamos el prólogo histórico. Es decir, es el recuento de los favores debidos al monarca por su intervención favorable. Los beneficios del pasado exigían obediencia en el futuro. ¿Dónde encontramos esta estructura? En las leyes del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el prólogo histórico? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Les estaba recordando, yo hice algo a favor de ustedes, porque yo los he salvado, ustedes deben ahora. Había un preámbulo,
las palabras de Jehová. Por eso siempre se dice, y habló Jehová a Dios diciendo. Después viene el prólogo histórico, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Después viene, siguiente diapositiva, las estipulaciones que indicaban las obligaciones del individuo o estado vasallo, incluyendo tributos y confianza al nuevo Señor. ¿Qué significa eso? Significaba que después de que se identificaban ambas partes, ¿quién era el que los había salvado? ¿Quién era lo que llamaban en ese entonces el gran rey? Un gran rey imponía su pacto a otro rey inferior. Por ejemplo, en esa época había lo que llamábamos pequeñas ciudades-estado. Por ejemplo, Ur de los Caldeos, en tiempo de Abraham, era una ciudad que tenía un rey. No eran todavía reinos en el sentido moderno del término, como lo encontramos, por ejemplo, en el siglo XVII. Eran ciudades-estado que se gobernaban. Cuando esa ciudad era conquistada por otra ciudad que venía y los conquistaba, estos dos reyes, a veces para no matarse entre ellos, entraban en un pacto, donde el rey menor ofrecía al rey mayor, que tenía un mayor ejército, para evitar que destruyera todo su pueblo, donde el rey menor se comprometía a pagarle un tributo X, o algún favor X, o se comprometía anualmente a darle barcos o cosechas o lo que el otro rey exigiera. Entonces ese pacto era entre dos reyes diferentes, lo que llamaban el gran rey, es decir, el rey conquistador, y el otro rey. Esta estructura de pacto se encuentra en toda la literatura del antiguo cercano oriente. Pueden buscarla, era muy común. Estaba en la cultura de la época el hacer los pactos, y no solo el hacer los pactos, sino el cumplirlos. Es importante porque en nuestra sociedad moderna uno dice, bueno, pero eran pactos orales, no se escribían. Hay algunos que están escritos correctos, pero no todos. Había pactos orales y se cumplían. ¿Por qué? Porque, ya vamos a ver por qué, porque había testigos divinos. Ya vamos a ver esa parte, es interesante. Bien. Las estipulaciones que indicaban las obligaciones del individuo o al estado vasallo, es decir, la cuestión del tributo. Si este estado va a darle al gran rey tanto tributo o tal cosa, se las debe dar y tal. Cuarta parte de este tipo de pacto: el depósito en el templo, lugar santo y lectura pública periódica para asegurar la consistencia de las obligaciones. Este ejemplo, esta parte del pacto de soberanía también la encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió cuando se descubrió la ley? Cuando se descubrió la ley, la sacaron, la leyeron y la volvieron a poner en su sitio. ¿Qué estaban haciendo? Estaban renovando el pacto. No estaban entrando en un nuevo pacto, sino renovando el pacto que habían quebrantado. Ahora, a diferencia del pacto entre gobernantes humanos, el pacto de Dios con su pueblo es diferente. El pacto de Dios nunca se rompe, porque es de Dios hacia el hombre. Ahora, porque encontramos, por ejemplo, en Oseas la famosa frase, ellos cual Adán traspasaron mi pacto. Dice que lo quebrantaron, dice que lo traspasaron, pero no dice nunca que el pacto fue anulado. Tenía un valor eterno, por cuanto el gran rey, en esta fórmula del pacto que encontramos en el Antiguo Testamento, era Jehová de los ejércitos, un Dios soberano que hizo un pacto. Y si en la época, imagínense, eran culturas que eran politeístas, si en la época los impíos hacían sus pactos y no los quebrantaban, ¿cuánto más el pacto con Dios no se puede quebrantar? No existía en la mente hebrea el concepto de quebrantar el pacto y quedar absolutamente fuera del pacto. Incluso cuando ellos estaban en los puntos más bajos de su vida religiosa, es decir, cuando estaban en actos de idolatría, donde el pueblo sucumbía como un todo junto al rey que los gobernaba en la época, incluso en ese momento el pacto de Dios, aunque quebrantado por el pueblo con el cual Dios había hecho el pacto, no se invalidaba. Eso es importante recalcarlo, para demostrar cómo es el pacto de Dios hacia el hombre. No es el pacto del hombre con Dios. Son dos cosas muy diferentes. No es un pacto de paridad, es un pacto de soberanía. Muy bien, hasta este punto lo que he dicho, si ustedes recuerdan bien, ustedes dirán, ok, tiene sentido. ¿Qué otras cosas decían esos pactos? Para ver si cumple lo que nos muestra el Antiguo Testamento con los pactos históricos que hemos encontrado. No solo estaba el preámbulo, el prólogo histórico y las estipulaciones que indicaban cuáles eran las obligaciones del vasallo, sino que encontramos el depósito en el templo o lugar santo. Fíjense, este punto lo tienen también los hebreos, el pacto hebreo lo tiene. ¿Dónde estaba ubicado el pacto de los judíos? El pacto del pueblo hebreo. En el arca.
¿Qué había en el arca del pacto? ¿Por qué creen que se llamaba arca del pacto? Porque era del pacto. Era lo que llamamos un sacramento. Un sacramento no significa algo mágico, por cierto. Es una opción, una definición que mucha gente tiene en la cabeza. No, un sacramento es una señal visible de una realidad espiritual invisible. ¿Habían sacramentos en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Cuáles eran los elementos que estaban en el arca del pacto? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todos son elementos donde, si recuerdan bien, siempre Dios tuvo la iniciativa. Cuando las tablas de la ley, ¿quién las escribió? Dios. Específicamente los 10 mandamientos, Dios los escribió. El dedo de Dios, no fue Moisés. Amén. La vara de Aarón reverdeció porque Aarón regó la planta, porque la puso bonita, no. Fue una acción divina. Y el maná, ¿acaso el hombre lo produjo? Tampoco. Dios se lo dio al hombre. Los 3 elementos que se encuentran, que por cierto son prototipos de Cristo. Cristo es la vara, Cristo son los mandamientos y Cristo es el maná. En las 3 cosas son prototipos de Cristo. Indican ya, muy germinalmente, estaban señalando al Mesías. Estaban señalando que el Mesías iba a ser un rey, un soberano. Uno no puede pensar en soberanía cuando no está pensando en un soberano. Si en el caso, una vez más, de los pueblos antiguos, veían un soberano que era el que imponía el pacto, entonces, cuando Dios impone su pacto, ¿qué estamos diciendo? Que Él es el rey. No depende de nosotros el pacto, depende de Él. Ahora, ¿quién entró en ese pacto? Dios, con nosotros. La iniciativa es divina, no es una iniciativa humana. ¿Cuáles son las otras características? El depósito en el templo y invocación de testigos. ¿Qué significa eso? En los pactos de la época, recuerden que estos pueblos creían, por ejemplo, que existían dioses del viento, dioses del agua, dioses del fuego, dioses de la tierra. Para ellos, cuando ellos invocaban a los elementos naturales como testigos de lo que estaban pactando, para ellos era muy real que esas cosas, porque son cosas creadas, no eran dioses, para ellos era muy real que esas cosas los estaban viendo y iban a reclamarles en caso de que una de las 2 partes incumpliera. Era muy real en la época, para una persona de la época, cuando ellos escuchaban, nosotros somos el pueblo de Dios, cuando los judíos daban esa respuesta, la gente inmediatamente en su mente los asociaba con ellos, era un pacto con Dios, es decir, ellos están bajo la cobertura de Dios. Vemos muchas veces que incluso los pueblos vecinos de Israel, ¿qué les decían a ellos? Su Dios, el Dios de ellos reconocían que ellos tenían un Dios que de hecho era diferente al de ellos. ¿Sí o no? Existía un respeto hacia los otros dioses por parte de los pueblos paganos. Es curioso, ellos tenían sus propios dioses y lo común en la época era que cuando un pueblo conquistaba a otro, una de las primeras cosas que hacía el rey que conquistaba era que iba al templo de la ciudad y decapitaba la estatua del dios de ese sitio, para declarar así que el Dios de él había dado la victoria y que ahora ya no gobernaba más ese Dios, sino el Dios que él seguía. Por eso para los hebreos fue tan duro cuando vieron la destrucción del templo, porque se habían olvidado hacia lo que el templo representaba. El templo los debía señalar hacia un sitio. El templo no era el templo por el templo mismo, era lo que representaba el templo. Era una figura visible de lo invisible. Pero claro, ellos comenzaron a idolatrar el templo y Dios le tocó quitárselos. Es lo que nos sucede también a nosotros muchas veces hoy en día. Entonces, cuando vemos este pacto, hemos aprendido que es algo soberano. El hombre no tiene oportunidad de decir, Señor, a mí me parece que tú deberías. Ahora, después de que Dios entre en este pacto de amor con nosotros, es un pacto libre, por cierto. Dios no está obligado a entrar en un pacto con el hombre. ¿Qué obligación tenía Dios de decir, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo? ¿Qué obligación tiene Dios a mandar a su Hijo como mediador del pacto para que los gentiles pudieran también venir a Él? ¿Qué obligación tiene Dios hacia su creación? Específicamente, no hacia su creación, hacia los seres humanos específicamente. ¿Tiene alguna obligación Dios hacia el ser humano? No, ninguna. El ser humano fue el que pecó. El ser humano es el culpable. Y sin embargo Dios dice, yo voy a salvarlos, voy a ayudarlos. ¿Por qué? Porque yo quiero. El fundamento del pacto
se encuentra en la soberanía de Dios. El fundamento del pacto no se encuentra en que nosotros seamos buenos y nos merezcamos que Dios entre en un convenio entre iguales, entre el hombre y Dios. No, Dios no es igual al hombre y el hombre no es igual a Dios. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y el hombre, de hecho, no solo es criatura, sino que está caído. Necesita de la gracia y el favor divino. Cuando entonces nosotros decimos, yo ahora le ordeno a Dios, le reclamo, cuando tú comienzas a decir esa clase de cosas, te estás olvidando en qué punto estás tú. Dios es el gran rey. Dios es el Dios soberano. ¿Recuerdan cuando hablamos de Isaías y su llamamiento? Que era lo que decían los serafines. Santos, santos, santos. El único atributo de Dios que se dice 3 veces, es decir, en modo superlativo, en el Antiguo Testamento, es santo. ¿Y qué significa santo? Algo totalmente diferente, apartado. Estaban diciendo que la distancia entre Dios y su criatura, sobre todo el hombre, en su estado pecaminoso, es una distancia infinita, insondable. El único, si es una distancia infinita, pregunto, ¿puede acaso algo finito alcanzar lo infinito? Simplemente pensémoslo de forma lógica. ¿Puede acaso algo finito alcanzar algo infinito? No puede. ¿Qué debe suceder para que lo finito participe de la infinitud? Lo infinito, Dios, debe condescender, debe rebajarse. Y por eso viene la encarnación. Y recuerden que en teología sistemática nosotros hablamos de un término, el estado de humillación. Cristo, ¿en qué estado estaba cuando vino aquí su ministerio terrenal? Humillado. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para salvar, correcto. No para hacer posible la salvación, sino para salvar. Él vino a salvar. Nadie puede detener a Cristo en su tarea. Él hace lo que hace. Recuerden lo que mencioné, vuelvo a mencionarlo. Si el ser humano puede frustrar los planes de Dios, entonces el ser humano es Dios y Dios no es Dios. Y por eso les repito la frase de Lutero: el diablo es el diablo de Dios. Es decir, ¿qué pasó en Job? El diablo, ¿qué puede hacer? Señor, ¿será que yo puedo tocar a Job? Primero le dijo, no, primero a él no lo toco, hasta que le dio permiso a tocar. El diablo fue varias veces a pedirle permiso a Dios. El diablo es obediente, es un buen diablo. Y nosotros ni buenos diablos somos, habiendo sido salvados por la gracia de Dios. Entonces, el pacto, incluso el pacto, nos vuelve a recalcar ese punto central de toda la revelación divina. Es Dios el que entra en condescendencia con el hombre. No es el hombre el que viene a decirle a Dios, Señor, yo sé que tengo un problema, necesito que tú me ayudes. El hombre nunca va a hacerlo por sus propios medios. Y por eso primero viene la regeneración en el orden de salvación. Es Dios quien actúa de forma soberana en el corazón de la persona para que pueda cambiar. Si no, no puedes cambiar. Ningún ser humano cambia por sus propias fuerzas. La voluntad humana es tan corrupta que siempre va a elegir la misma opción, el mal. Porque hay una disposición natural e innata en el ser humano, que eso lo vimos cuando hablamos del pecado, el pecado original, que de hecho no desaparece ni siquiera cuando ocurre la regeneración en la vida del creyente. Cuando tú eres regenerado, sigues teniendo el pecado. Pablo habla del pecado que pone en él. El apóstol Pablo, imagínense. ¿Cuánto más nosotros? Ahora, yo mencioné que esa era la gran esperanza que teníamos. En clase anterior yo dije, yo les he hablado del pecado y del gran problema. ¿Cuál es entonces la esperanza que tenemos? Es esa, que Dios es soberano e interviene. Dios simplemente no dejó al hombre y dijo, bueno, ya pecaron, ahí se quedaron. No, Dios intervino en la historia. Entonces vemos cómo al final del pacto también hay unas bendiciones y unas maldiciones. Dios les dice, ahora que yo los he redimido, ahora que los he comprado, ahora que los he liberado de la esclavitud, ahora me pertenecen a mí. En agradecimiento, ojo, no para lograr la libertad de la esclavitud, sino por agradecer esa libertad. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Una vez Dios te libera a ti de tu vida pasada, tú entras a un nuevo estado en tu vida. Tú eres justificado, ya regenerado, pero entras en el proceso de santificación. Ahora, una vez tú estás en ese proceso, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? El perfeccionamiento, el gimnasio de la fe. Ese gimnasio de la fe, no podemos ni siquiera entrar a ese gimnasio
si primero no admitimos, una vez regenerados, bueno Señor, yo necesito entrar a ese gimnasio. Y Dios te dice, muy bien, entra al gimnasio. Y cuando entras tú ves todas las máquinas del gimnasio y tú dices, pero uy, eso me va a terminar doliendo la espalda, el coxis, todo el cuerpo. Y Dios te dice, bueno, para eso están. Cuando entonces encontramos al final de los pactos de esa época, como también se encuentra en el capítulo 29 de Deuteronomio, por ejemplo, encontramos una lista de bendiciones y maldiciones. Dios le dice a su pueblo, yo los he liberado, ustedes son mi pueblo, nunca van a caer del lugar donde los he puesto, pero si llegasen, que siempre llegamos al mismo punto, si llegasen a caer en ciertos pecados, yo voy a corregirlos. Y entonces hay bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Dios nos dice, por ejemplo, dentro de toda la ley, todo el espectro amplio de la ley, encontramos que hay leyes que están vigentes hasta el día de hoy, que es lo que llamamos la ley moral de Dios, no la ley ceremonial. La ley ceremonial quedó abolida después del sacrificio de Cristo. La ley moral es todo lo que Dios demanda del ser humano como agradecimiento, es decir, básicamente lo que está resumido en el decálogo, que es el decálogo, los 10 mandamientos. Cuando entonces el ser humano es regenerado, debe buscar hacer eso, la ley de Dios, debe buscar agradecerle a Dios todos los días de su vida cumpliendo su ley. Sabemos que nunca lo hacemos perfectamente y que siempre volvemos a pecar, y para eso está el Espíritu Santo. Ahora, ¿había Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sí, pero no sucedió lo que sucedió después de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo el Espíritu Santo se queda con nosotros y no sale de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Entonces era un poco más difícil, claro que sí. Y sin embargo Dios dejó esa experiencia histórica para el pueblo de Israel para darnos a nosotros una lección y decirnos, ustedes están incluso más bendecidos que ellos ahora mismo. ¿Cómo se atreven entonces a hacer las cosas que hacen? Y el ser humano sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Y no aprendemos. Entonces, después de todo esto, hay una pregunta. Siempre hay una pregunta al final. ¿Cómo fue revelado el pacto al pueblo de Israel? ¿Cómo ellos supieron que era el pueblo del pacto? ¿Cómo adquirieron esa identidad que por cierto está muy marcada durante todo el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ellos decían, nosotros somos el pueblo elegido del Señor. Y nunca dejaron de decirlo. Ni siquiera cuando estaban crucificando al mismo Cristo. Crucificando al Hijo de Dios diciendo, nosotros somos el pueblo elegido del Señor. Sí, somos el pueblo. Efectivamente, son el pueblo. Quiero que se den... Pablo dice que hay un misterio al respecto. Él dice eso en Romanos. Que ha ocurrido endurecimiento en parte al pueblo de Israel para que la salvación se extienda a los gentiles. Ahí hay un misterio grandísimo. Si el apóstol Pablo dice que es un misterio, imagínense. Hay un misterio. Dios permite el endurecimiento de su propio pueblo para revelar su gracia incluso a aquellos que vienen a ser parte del pacto por añadidura, lo que llaman ser insertados en el origen original. Nosotros estamos insertados en el origen original porque el pueblo originalmente fue endurecido por el mismo Dios para dar cabida a nosotros. Si no hay gracia en eso, díganme entonces dónde quieren ver la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una gracia barata, por cierto. Una vez Dios te salva, pues hay ciertas cosas que tú debes hacer y que Dios te va a capacitar. Recuerden que cuando hablamos del llamamiento de ciertos hombres en el Antiguo Testamento, Dios siempre los llamaba y los capacitaba. El llamamiento en el Antiguo Testamento nunca ocurre separado de la capacitación. A Moisés Dios no le dijo simplemente, ves allá y habla con Faraón. No, él le dijo, tú vas a ir y vas a decir esto y lo vas a hacer de tal forma. Dios te capacita antes de darte la misión. O más bien te capacita mientras te da la misión. Sí, porque Dios a veces hace eso a propósito para mostrar al hombre. Esa capacitación no es tuya. Es la capacitación que yo te doy a ti para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Bien, quiero que se den cuenta muy bien el yo y el tú. Yo y tú. Hay una relación, claro que sí. Pero en esa relación uno siempre debe admitir que la soberanía y la primacía de la relación la tiene Dios. El ser humano no tiene la primacía en esa relación, no puede tenerla. Ahora, ¿cuál es el gran resumen de la fórmula del pacto? Yo te seré a ti por Dios, tú me serás por pueblo. Muy bien. Siguiente, por favor. En esa
En ese sentido, voy a terminar hoy con la primera parte del pacto. ¿Por qué le voy a llamar la primera parte? Recuerden lo que dije al principio. Voy a hablar del pacto en el Antiguo Testamento, pero las verdaderas riquezas del pacto se encuentran en el Nuevo, totalmente reveladas en Jesucristo y sus promesas. Ahora, para ver esas promesas tan ricas y hermosas, debemos primero pasar por el Antiguo Testamento y ver lo que los teólogos han llamado el pacto de obras. No se asusten, de una vez les advierto, no se asusten. Que diga de obras no significa que sea de gracia. Y cuanto más tarde hablemos en el caso de Pablo del pacto de gracia, no significa que no sea de obras. Amén. Déjenme explicarles a qué me estoy refiriendo. Obras no significa obras muertas. Hay dos categorías de obras, obras vivas y obras muertas. Eso se refiere a las obras que debían hacer Adán para rectificarse en su posición inicial. Ya vamos a ver esto con más profundidad. Primero que todo, es una buena disposición divina hacia el hombre. Recuerden lo que expliqué sobre qué era el pacto. Era una disposición. Dios le da al hombre el pacto. Cuando entramos a Génesis y vemos que Dios crea el mundo, lo ambienta, lo adecua de tal forma que es perfecto. Y al final, ¿qué hace? Crea al hombre. Lo pone en un estado de perfección. Voy a hacer una aclaración de una vez. Perfección. ¿Era Adán perfecto? Sí. ¿Adán estaba en un estado intermedio entre el bien y el mal? No. Adán era lo que llamamos positivamente justo. ¿Qué significa eso? Es decir, que la justicia de Adán era innata. Fue creado bueno. Y siendo bueno, pecó. No sé si se dan cuenta de la profundidad de lo que Dios nos enseña en el relato del Génesis, en esos 3 primeros capítulos. Adán era bueno, Adán era justo, Adán era santo. Y siendo santo, siendo justo, siendo bueno, pecó. ¿Por qué? La pregunta que siempre me hacen es, ¿pero por qué? Bueno, hay una sola respuesta que la misma Biblia da. Bueno, de hecho esta respuesta yo la mencioné, la dio Agustín de Hipona. ¿Qué es más glorioso? ¿Sacar de un bien o de un mal? Eso es obvio, es lógico. Pero sacar de un mal un bien es algo que solo Dios puede hacer. Amén. No hay posibilidad de buscar la salvación en el estado de perdición. No hay posibilidad ni siquiera. El pecador no busca ser salvado. El Salvador va al pecador, no al revés. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió con Adán? ¿Cuáles fueron las características del pacto que Dios hizo con Adán? Vamos a verlas. Primero, las partes contratantes. Estos son los elementos que encontramos en el pacto de obras. Ya expliqué por qué es de obras, por qué le llamamos de obras, pero puede ser de poner un nombre un poquito confuso, porque la gente piensa que no hay gracia. No, de obras significa que Adán tenía que hacer positivamente ciertas cosas. Es decir, no era simplemente... no tenía órdenes por omisión, es decir, no debes hacer, sino que él tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Adán? Quedar en su estado de rectitud original. Si Adán hubiera pasado esa prueba, hubiera mantenido la santidad y su justicia original, y esa justicia original hubiera sido imputada a toda su descendencia. Vamos a ver qué significa eso. Esa palabra, por cierto, es importante. Imputación. Las dos partes contratantes del pacto en el jardín del Edén eran Adán y Dios. Hasta ahí todo está claro. Sabemos que hay dos partes del pacto. Perfecto. Ahora, ¿por qué hablamos de que hay un pacto? Si la palabra pacto no aparece en ninguna parte. Yo he dicho en otras ocasiones que hay ciertos términos que no deben aparecer en los textos para que sean implícitos y claramente identificables. Por eso primero les hablé de lo que significaba el pacto en la antigüedad, para que se den cuenta que esos elementos los van a encontrar. Por cierto, los elementos no siempre se encuentran todos iguales o con la misma distribución en los pactos históricos que hay en la historia de la humanidad. Primer elemento, las partes contratantes. Dios viene siendo lo que llamamos antes el gran rey. Es el que impone su pacto a Adán. Adán no tenía otra opción. Adán no eligió estar en el pacto. Adán fue creado en el pacto. Para de contar.
Adán no decidió meterse en este pacto con Dios. Dios dijo, tú vas a tener este pacto. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Adán? Que si él desobedecía, ciertamente moriría. Ya vamos a ver. Esa es la parte del castigo del pacto. Pero si hay un castigo, significa que había también una recompensa en caso de permanecer en esa santidad y rectitud originales, que era la vida eterna. ¿Y qué es lo que promete Cristo? La vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el postrer Adán. Amén. Para entender entonces el nuevo pacto, que lo vamos a ver mucho más tarde, deben entender primero este pacto. Porque este pacto nos va a dar todos los elementos que vamos a encontrar también en el nuevo pacto, que no son dos pactos diferentes, sino hay una continuidad entre ambos. Cristo es el que cumple en lugar del que no pudo cumplir. Bien, claro. Habiendo entonces una relación natural, es decir, Adán le debía todo a Dios. Adán, por el simple hecho de ser criatura, ya le debía todo a Dios. No tenía otra opción. El hecho natural de haber sido creado por Dios le daba a Adán el sentido de responsabilidad hacia Dios y el cumplimiento perfecto de la ley divina. Adán sabía que tenía que cumplir la ley, o si no, moriría. Y sin embargo, aunque Adán lo sabía, porque recuerde que Adán tenía la ley en el corazón, Adán era perfecto, Dios exteriorizó lo que debía hacer. Dios le dijo, mira, el día que tú peques ciertamente morirás. Adán entendía, recuerden que estaba en este estado, en el estado de perfección. Adán sabía qué significaba morir. Adán entendía cabalmente que la palabra muerte, en ese sentido, acarreaba no solo la muerte física, sino también la muerte eterna. Adán lo sabía perfectamente. Es decir, el primer pecado no ocurrió por un error de Dios o un error de Adán. El hombre pecó porque quiso, porque su voluntad le ordenó que pecara, y el hombre pecó. Siendo bueno, eso es lo más interesante de todo, siendo bueno, Adán pecó. Ahora, en esta relación natural del pacto entre Dios y Adán, se esperaban ciertas cosas de Adán, y Dios le había prometido a Adán que si permanecía en lo que debía permanecer, iba a recibir la justa recompensa del pacto. Sin embargo, sabemos que Adán pecó y cayó del estado primigenio en que Dios lo creó, y por eso lo que llamamos la transmisión del pecado. El pecado original no es un pecado particular. El pecado original involucra corrupción en el hombre. Es la corrupción interna de Adán que se transmite de generación en generación y a la cual ningún ser humano puede escapar. Obviamente, con la excepción de Cristo, que es perfectamente humano. Cristo es el postrer Adán, no tiene pecado. Sin embargo, todo el resto de la humanidad, en todo el tiempo que ha existido la humanidad, tienen esa corrupción adámica. Eso deben entenderlo claramente. No es una corrupción que uno la adquiera porque vio a alguien hacerlo. No es una corrupción a la que puedes huir y puedes ponerte en una torre de marfil y decir, no, yo soy absolutamente santo. Y no, incluso si tú te apartaras, como hicieron los monjes en algún punto de la historia, y buscar vivir una vida santa, aún así seguiría siendo inherentemente pecador. Porque la corrupción que heredamos de Adán es lo que llamamos una corrupción radical. La palabra radical viene del latín rodex, y rodex significa raíz. Significa que es una corrupción que está arraigada de tal forma en el corazón que nunca va a salir. Es una raíz. No va a salir nunca. Ahora, a pesar de eso, somos salvos. De hecho, no es que uno se salve, no es que uno busca la salvación, es que la salvación llega a uno. El mismo hecho de que Cristo tuvo que encarnarse nos dice bastante. Él bajó, Él se encarnó, Él se humilló, porque Adán pecó, tal cual lo estamos viendo en los primeros capítulos del Génesis. Entonces, Adán era la cabeza de la raza humana. Adán no actuó solo por él, actuó en representación de toda la humanidad. Por eso el pecado de Adán es hereditario. Si Adán hubiera actuado solo en nombre de él, sus hijos pudieron haber mantenido el estado de santidad. Y sin embargo vemos que cuando tienen sus hijos, no mantienen el estado de santidad, porque ya no pueden mantenerlo, su estado original. Nacen con la corrupción hereditaria de su padre.
Ahora, esta corrupción hereditaria no es algo meramente físico, es decir, no es algo que se propague, como creyeron durante tanto tiempo ciertos teólogos, mediante el acto sexual mismo. No. La propagación del pecado original obedece a una ley espiritual. El pecado original no involucra el acto sexual en sí mismo. Eso era la teoría que tuvieron durante mucho tiempo en la Edad Media, por ejemplo. No lo involucra. La corrupción del ser humano es algo más profundo. Es algo de lo cual el ser humano no puede escapar. No es una opción que uno quiera decir, no, yo entonces voy a sacar esa raíz del pecado. No puede sacar esa raíz del pecado. Y por eso la Biblia habla de la regeneración. Es la obra soberana del Espíritu Santo en tu vida, porque tú no puedes cambiarla. Ahora, no hemos terminado de hablar de lo que le pasó a Adán. Seguimos hablando de lo que le pasó a Adán. A Adán se le dijo, tú eres la cabeza. Adán sabía que era la cabeza de toda la raza. A Adán se le estipuló un tiempo de prueba. Se le dijo, si tú mantienes esa santidad positiva, todos tus descendientes después de ti van a ser santos igual que tú. Y a Adán también se le dijo que si cumplía la ley divina iba a tener vida eterna. Esos tres elementos los involucra ese pacto que Dios hizo originalmente con Adán. Claro que lo involucra. ¿Por qué sabemos eso si no está de forma explícita en el Génesis? ¿De dónde saco yo esos tres puntos específicos? De la interpretación que da el Génesis después el Nuevo Testamento. No es algo nuevo. Pueden preguntarle a los rabinos judíos qué piensan ellos sobre por qué el pecado se transmite de Adán. Aunque actualmente muchos rabinos utilizan otras teorías para explicar la transmisión del pecado a Adán. Para muchos de ellos ya no es algo innato en el ser humano el pecado, sino que es algo que se aprende. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Muchas personas hoy en día creen que el pecado es simplemente cuestión de sobreponerse a él mediante la voluntad. El primer problema aquí no es el pecado, el primer problema aquí es la voluntad. La voluntad de Adán quedó dañada. De hecho, no quedó dañada, quedó muerta. La Biblia no dice que el hombre está enfermo. El hombre está muerto. Estar enfermo y estar muerto son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, a veces como técnica de evangelismo yo he escuchado lo siguiente. No, es que tú estás en coma y entonces aún así, no mentira, que uno está muy enfermo y a uno le van a dar el remedio, pero aún así uno decide si abre la boca para recibir el remedio, siendo el remedio obviamente la salvación. Y yo le digo, no, la Biblia no enseña eso. La salvación no es un remedio simplemente. Es vida. Es que estabas muerto, eras un cadáver y ¡puf! Hubo resurrección. Eso es lo que significa ser salvo, ser resucitado. Es una resurrección en chiquito. Es una sombra de la resurrección que esperamos. Si no entendemos de esa forma la salvación, no vamos a poder entender nunca bien qué es lo que hizo Cristo por nosotros. Y quiero decirles, todo eso de lo que les estoy hablando se encuentra germinalmente en Génesis, ahí, en el capítulo 3, chiquito. Es un embrión. No se ha formado ni siquiera las piernitas o los bracitos. Ahora, vimos entonces las partes contratantes. Vamos a ver cuál es la promesa del pacto. ¿Qué le prometió Dios a Adán? Vida eterna. ¿Y qué es lo que nos promete Cristo a nosotros ahora que estamos en él? Vida eterna. Igualito. La promesa del pacto es esa, la vida eterna. La amenaza del castigo ciertamente morirá lleva implícita la idea de una promesa y un pacto. Aunque Adán era perfecto, el cumplimiento del pacto lo llevaría a la posibilidad de ir por encima del error, del pecado y de la muerte. Encontramos un buen ejemplo en Romanos 7:10 donde Pablo habla al respecto. O por ejemplo, si quieren saber cuál es la relación entre Adán y Cristo, lean Romanos capítulo 5. ¿Por qué razón se le llama Cristo el postrer Adán? Pablo lo explica ahí bastante bien. Ahí lo pueden leer. Ahora, la gente generalmente no le gusta que uno hable del pacto. ¿Por qué? Porque en el pacto el ser humano nunca tiene una buena parte. El ser humano nunca ayuda. El ser humano nunca contribuye. Lo único que hace el ser humano es crear problemas. Uno diría, bueno, pero Dios ¿para qué nos creó? ¿Para seguir dándole problemas? Bueno, pues, no, obviamente no, pero ciertamente el ser humano parece ser demasiado problemático. El gran problema que tiene Dios con el ser humano es que el ser humano está ahí causando estragos en su naturaleza, que todo estaba perfecto, todo estaba bien. Llegó Dios, puso a Adán, le dio un pacto y lo quebrantó. Hasta ahí llegó todo.
El ser humano tiene el problema, efectivamente. El problema es del ser humano. Y sin embargo, Dios interviene para solucionarle el problema. Ahora, ¿puede el ser humano, una vez más, solucionar su problema? No. El ser humano no puede solucionar su propio problema, porque está muerto. ¿Un muerto va a solucionar su propio problema? No, está muerto. Si tú estás muerto, no estás vivo. No sé si entienden. Estoy siendo un poco crudo ahí, pero es importante que entiendan eso. Cristo es la vida. No es simplemente un principio de vida, no es que simplemente te ayuda a vivir, no, Él es la vida, Él dijo que Él era la vida. Entonces nosotros, ¿en qué punto estábamos? Antes de que Cristo viniera. Muertos. De hecho, es impresionante la cantidad de muertos vivientes que hay allá afuera. Entonces, vimos que la condición del pacto era el mandato de no comer del fruto. Esa condición del pacto de no comer no era simplemente por decirle a Adán que no comiera, no. El no comer iba a representar de forma externa lo que estaba ocurriendo en el corazón de Adán. El pecado de Adán no fue comer del fruto. El pecado de Adán fue algo que vino antes de comer el fruto. Adán primero pecó y después comió el fruto, después hizo manifiesto lo que ya había hecho en su corazón. El gran pecado de Adán, el pecado original de Adán consistió en elegirse a sí mismo como Señor y gobernador absoluto de todo y querer desbancar a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El mismo. ¿Con qué procedimiento tentó Satanás a Adán y a Eva? El mismo. De la misma forma que Lucifer cayó, trae exactamente el mismo esquema, bien igualito, y se lo presenta a Adán y Eva. Exactamente el mismo, les dice, ustedes están aquí, cerquitica al trono. Si ustedes extienden la mano, pueden tocar el trono. Y ese fue el gran problema de Satanás. ¿Satanás qué hacía? ¿Era el qué? ¿Cuál era su función cuando estaba en el cielo? Cubrir el trono de Dios. La traducción hebrea más literal es que él cubría el trono. Estaba así. Lo abrazaba. Y él dijo, bueno, pero de abrazar a sentarse en él no hay sino un paso. Y fue a sentarse en el trono. Y cayó. El procedimiento del tentador es exactamente el mismo en Génesis. Él le dice a Adán, tú eres perfecto, pero te falta una miguitica, un poquito más arriba y te vuelves igualito a Dios. Y eso es parte del pecado original que seguimos teniendo. Todos en el fondo creemos que podemos llegar a ser como Dios. Ahora, el cristiano tiene la meta posible de llegar a ser como Cristo en esta tierra. Es solo una meta, no vas a alcanzarlo en esta tierra. Pero el Espíritu Santo te ayuda a que continúes en el proceso. Pero tú llegas a ser exactamente igual a Cristo aquí en la tierra, no, porque naciste con pecado original. Cristo fue sin pecado concebido. Aclaro, María no fue sin pecado concebida, ella fue con pecado concebida. Cristo es sin pecado concebido, Cristo sí. Ahora, vimos cuáles eran las partes, vimos cuál era la promesa, cuál era la condición, cuál es el castigo de ese pacto. ¿Qué le dijo Dios? Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué implica la palabra ciertamente? Verdad, es decir, no hay otra posibilidad existente a lo que va a pasar. Haces esto y va a pasar esto. Dios no le ocultó nada a Adán del pacto, no le dijo, no, simplemente no comas, y no le dijo la parte de que iba a morir, no, Dios le explicitó, tú comes y mueres. No es como, Dios no hizo como lo hacen unos realmente a veces a los niños, hazlo para que veas, y uno le dice que le va a hacer ello, ¿no? Hazlo para que veas. Y después uno siente la chancleta, bueno, me pasaba a mí. Entonces, Dios sí le dijo a Adán, mira, yo te estoy poniendo aquí, Adán sabía que él era la cabeza de la raza, Adán sabía que él representaba a toda la humanidad que iba a venir después de él, Adán sabía que si pecaba ciertamente iba a sumir en la miseria y la bancarrota espiritual a todos los que venían después de él. Y sin embargo, Adán pecó. Adán era bueno, y siendo bueno pecó. No era sumamente bueno. Repito otra vez la frase de Agustín. Recuérdenla, por favor, anótenla. Amén. Entonces, si todo lo demás es secuela de esa primera y fundamental separación, hay dos tipos de pecados que llamamos ontología. Esto creo que lo mencioné yo en mi clase de antropología. El pecado original del que estamos hablando, la corrupción innata que viene con el pecado original y la depravación que viene con él, y lo que llamamos el pecado actual. El gran problema del ser humano es el pecado original.
Los pecados actuales son todos aquellos pecados que se derivan en la vida del ser humano de ese primer y fundamental pecado. Es decir, todos los demás pecados, robo, contiendas, lascivia, lujuria, todo eso, simplemente son manifestaciones externas y otros pecados que están alrededor del gran pecado, que es el que heredamos de Adán. Y la característica fundamental de ese gran pecado es el querer ser Dios. Ese es un pecado del cual ningún ser humano escapa, ni siquiera los cristianos. Es un pecado que existe muy latente en la vida del cristiano. Es un pecado con el que siempre vas a tener que luchar. Porque cuando tú no admites la soberanía de Dios, que es el tema que estamos viendo, una vez más estás volviendo al huerto del Edén. Estás volviendo otra vez a lo que hizo Adán y decir, yo no voy a servirte a ti como mi Señor, sino que yo voy a ser mi propio Señor. Voy a ser autónomo, voy a hacer mi propia ley. No voy a cumplir tu ley, voy a hacer lo que yo quiero. Ahora, uno dirá, bueno, pero eso está como muy extremo, uno nunca le habla hacia Dios. O sea, tú nunca le vas a hablar hacia Dios, Señor, no tengo rabia contigo, entonces ahora te voy a desobedecer a propósito. No. Pero nuestros actos, nuestras acciones dicen eso. Las acciones hablan. ¿Recuerdan cuando hablamos de la revelación de Dios, que Dios se manifestaba en acciones? Dios hacía, Dios liberó a su pueblo de Egipto, lo hizo, fue una acción. Dios creó otra acción. Dios encarnó otra acción. Dios murió, Dios vivió aquí en la tierra. Acciones. Dios actúa. El ser humano, por estar creado a imagen y semejanza de Dios, también actúa. Y todas las cosas que nosotros hacemos tienen la marca de quiénes somos. Pecadores. Ahora, en el caso de los creyentes, tenemos también una marca diferente. Somos pecadores, sí, pero somos pecadores regenerados y justificados. Somos pecadores que han sido salvos gracias al beneplácito de Dios. Nuestra salvación no depende de que tan bien me porté yo. Depende de lo que Dios hizo por ti. Si uno no puede ver la grandeza del sacrificio de Cristo, simplemente no puedes tener una vida cristiana abundante. Lo primero que uno debe recordar cuando se levanta en la mañana debería ser, obviamente yo no lo hago, uno siempre debería, es una buena forma pedagógica de uno recordarse, uno siempre debería decir gracias. Lo primero que uno debería hacer cuando se levanta es dar gracias. Podrías haber muerto mientras dormías, perfectamente, te dio un palo y te quedaste ahí. ¿Cuántos cristianos le dan la gloria a Dios porque están vivos? No muchos, no creo. Entonces, cuando vamos otra vez al jardín del Edén, todas estas son consecuencias de lo que he dicho del jardín del Edén, del pacto de obras. Todas estas son las consecuencias y son bastante reales. Cuando volvemos al jardín del Edén y vemos, ok, había unas partes contratantes, Adán y Dios, había una promesa del pacto. Adán se considera la cabeza de la raza, es decir, no solo él actuaba por él, sino que actuaba también como cabeza de todos los que venían después de él. También vimos cuál era la condición del pacto. Tú tienes que hacer de forma positiva, tú tienes que hacer, y Adán no lo hizo. Vimos cuál era el castigo de Dios hacia el incumplimiento del pacto, y sin embargo encontramos una última pregunta que es de suma importancia, porque muchas personas hoy en día no creen que haya perpetuidad de ese pacto. Punto 5. La perpetuidad del pacto. ¿Acaso sigue válido el pacto de obras que hizo Dios con Adán en el jardín del Edén? He ahí una pregunta central que debemos responder. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que sí. De lo que he dicho creo que pueden deducirlo. Voy a decir algo que puede sonar extraño al principio. Los no cristianos, los impíos, están dentro del pacto de obras. Nosotros estamos bajo el pacto de gracia. Ojo, es de gracia para nosotros, porque para Cristo fue de obras. Amén, amén. Por eso es de gracia para nosotros. Las obras y la gracia no deben verse de forma antagónica, no, deben verse muy ligadas en el contexto correcto. De esto vamos a seguir hablando después en Teología del Nuevo Testamento. ¿Cómo nos presenta Pablo? Porque entonces Pablo habla de que son diferentes las obras de la ley. No son solo las obras, sino las obras de la ley. Las obras de la ley, cuando Pablo las utiliza, es diciendo lo que el judío trataba de hacer para ganarse él mismo la salvación.
eso no viene a ser una obra del Espíritu Santo, es diferente. Amén. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son cosas que tú haces, no simplemente son conceptos intelectuales, tú dices, ay, sí, qué bonito, yo tengo todo el fruto del Espíritu, por cierto, es el fruto en singular. Todo lo que viene después son las diferentes manifestaciones de ese fruto. Ahora, ¿cómo actúa Adán en ese pacto de obras? ¿Actúa acaso Adán para sí mismo o actuó para su perpetuidad? Muchos creen que Adán actuó solo para él. ¿Por qué? Dije la misma respuesta que he dado antes. El problema del orgullo. Adán pecó, pero se fue él. Después de él todos tenemos libertad de decidir para dónde vamos. Es decir, Adán pecó, sí, ellos están de acuerdo con nosotros con que Adán pecó. La pregunta es, ¿ese pecado afectó o no a la posteridad? Claro que sí. Nuestra respuesta es que efectivamente Adán actúa no solo para él mismo, sino también como cabeza representativa, cabeza federal de la posteridad. Muchos de ustedes imagino que conocen el término federal. ¿Qué significa que algo es federal? Representativo. Es decir, en Adán estábamos todos nosotros germinalmente. Todos nosotros chiquitos estábamos en Adán. Cuando Adán pecó, no fue él solo el que pecó. Nosotros pecamos en y con Adán. Ahora, dentro de este pacto de obras, ¿se incluye a toda la humanidad? Sí. Toda la humanidad pertenece al pacto de obras. Toda la humanidad. Ahora, no toda la humanidad está en el pacto de gracia. En el pacto de gracia están solo aquellos que son salvos. Ahora, ¿son acaso diferentes el pacto de obras y el pacto de gracia? No, no son diferentes. Son una continuidad. El pacto de gracia, sin embargo, aquí no lo vamos a alcanzar a ver. Porque es un tema que, aunque está de forma germinal en el Antiguo Testamento, su verdadero valor uno lo encuentra en el Nuevo. Y lo vamos a ver más tarde. Cuando entonces vemos el pacto de obras como algo que Dios hace por el hombre, como una acción libre de Dios, como una acción soberana de Dios, uno debe preguntarse, bueno, ¿y para qué los teólogos sacan todas estas teorías del pacto? Entonces, que una perpetuidad del pacto, que unos elementos, unas partes contratantes. Primero tuvimos que hablar de la historia de los pactos, cómo se hacía en el antiguo cercano oriente. ¿Para qué tanto parapeto? Bueno, una buena respuesta es la siguiente. Si uno no estudia la Biblia de forma consciente y de forma académica también, después vienen personas de afuera que, aunque no son cristianos, se han leído la Biblia y vienen y te dicen, bueno, tú hablas del pacto o de los pactos. Entonces te hacen preguntas como, ¿qué diferencia hay entre decir el pacto y los pactos? ¿Hay diferencias? Sí, sí hay diferencias. Es un solo pacto que se ratifica a lo largo de la historia y cuyo contenido se amplía. Es decir, después del pacto con Adán, viene el pacto con Noé. Y uno dice, bueno, ¿es acaso el pacto con Noé diferente al pacto con Adán? No, es el mismo. Después viene el pacto con los patriarcas. ¿Es diferente ese pacto con el anterior? No. Sin embargo, es muy común lo que llamamos hoy en día la teología dispensacionalista en las iglesias, sobre todo en el mundo evangélico latino. La teología dispensacionalista es la que dice que el pacto de obras está totalmente anulado. Que Adán no actuó para su posteridad, sino que Dios, cada nuevo pacto da una nueva oportunidad. Entonces la pregunta es, entonces Adán, ¿qué fue lo que hizo? Si tú andas renovando el pacto una y otra vez, no tiene sentido que encontremos tantas referencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al pecado de Adán. Si el pecado de Adán no nos afectó, entonces, ¿qué pasó con él? El pecado de Adán nos afectó de forma real, sí. Estamos incluidos en el pacto, sí. Ahora, recuerden siempre esto. Los impíos están incluidos en el pacto de obras. Y en el pacto de obras sí se juzga por las obras. Nosotros estamos incluidos en el pacto de gracia. ¿Qué sucede entonces con el pacto del Nuevo Testamento? Siguiente y última diapositiva, por favor. El pacto con Adán sigue vigente y se ratificó con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pacto de gracia se da también en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, cuando Dios da lo que llamamos el protoevangelio, es decir, la promesa. ¿Cuál fue la gran promesa?
que iba a dar un Salvador. Cristo es entonces el gran mediador entre su pueblo y Dios Padre. El pacto de gracia se estudia mejor desde la perspectiva del Nuevo Testamento. El contenido del pacto es el mismo, lo que cambia es la forma. Por eso, durante el Antiguo Testamento, todo señala a Cristo. Pero en ese señalamiento de Cristo, uno encuentra también el favor inmerecido de Dios y la gracia divina. Que vamos a seguir estudiándolo cuando veamos el pacto en el Nuevo Testamento, específicamente desde la perspectiva de Pablo. No hay entonces 2 pactos, 3 pactos, 4 pactos. Es un pacto que lo vamos viendo cómo se amplía a lo largo de la historia. Un pacto donde el hombre siempre lo va a quebrantar y donde Dios siempre va a rectificarlo y va a decir: yo te voy a salvar. Y recordemos siempre cuál es la fórmula básica: yo te seré a ti por Dios y tú me serás a mí por pueblo.